Dice la gran economista Carmen Reinhardt en su libro This Time is Different. Esta vez es distinto, nunca es distinto. Siempre se tienen que pagar esas deudas y es uno de los grandes riesgos que enfrenta no solo México, sino nuestros países latinoamericanos. En este libreto de How Democracies Die, que también retoma las grandes enseñanzas de Raymond Aron de cómo el demagogo también dentro de la competencia pacífica de la democracia puede llegar a destruir esa propia democracia. Parecería que Colombia está siguiendo un libreto muy similar. Iván Duque, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, Roberto, presidente Calderón, presidente Lazo, apreciado ministro Guedes. Un saludo para todos ustedes. Yo quisiera en esta intervención hacer una serie de reflexiones que parten de la base de entender que la democracia está seriamente amenazada no solamente en América Latina, sino en el mundo. Partamos de esa primera base. Hace pocas semanas, en una columna que publicaba Farid Zakaria, mostraba que alrededor del 70% de las personas que habitan el planeta hoy están viviendo bajo regímenes autoritarios. Lo particularmente llamativo es que hace una década estábamos en el 48%. Entonces hay una especie de déficit democrático creciente. ¿Y por qué? Porque hay tres fenómenos que han sido bastante bien descritos recientemente por Moisés Naim, que son populismo, posverdad y polarización. Hasta ahí podríamos decir, estamos de acuerdo en esos fenómenos. Pero en el caso particular de América Latina hay un libreto, y es un libreto que vienen empleando quienes están bajo la égida de lo que se conoce como el Foro de Sao Paulo o el Grupo de Puebla, y que yo la quisiera describir en 4 actos. Son 4 actos que hacen parte estructural de ese libreto y que vienen siendo aplicadas en distintos países. Por supuesto está ganar elecciones, quieren ganar bajo las reglas de la democracia, pero una vez ganada la batalla por el poder, desde la democracia empezar a debilitarla estructuralmente en esos 4 actos. Primer acto, el acto de la ternura. Les gusta convocar a otros sectores a acuerdos nacionales, hablan de grandes coaliciones, empiezan a emplear un mensaje de alguna manera melifluo, dadivoso con sus contendores para empezar a desarmar y a debilitar por lo menos la idea colectiva de que hay un riesgo. Pero esa primera etapa o ese primer acto tiende a durar muy poco, porque inmediatamente se activa el segundo. Una vez tienen adormecidos a sus contradictores, una vez han creado la falsa ilusión de concertación, empieza a arreciarse un discurso cada vez más dogmático, cada vez más polarizante y cada vez más enemigo del sector privado, cada vez más enemigo de las instituciones independientes y cada vez más alejado de la generación de confianza. Y empieza a construirse la narrativa de la batalla ideológica. Primera narrativa es que con ellos empieza la nueva historia. Todo aquello que los antecede es el pasado, todo aquello que los antecede es la oligarquía, todo aquello que los antecede son los privilegios, y lo hacen para generar odio y, por supuesto, rabia en la población. Y de ahí pasan rápidamente al tercer acto bastante peligroso, que es lo que llamo yo la teoría del caos. Al querer ideologizar todos los sectores de la economía, al querer ideologizar todos los sectores del debate nacional, empiezan a promover reformas donde se debilita la participación del sector privado, porque idealizan al Estado. Entonces, capturar el sector de la salud, capturar el sector de la educación, erosionar confianza por parte de los inversionistas y algo todavía más peligroso que viene incubado en las 2 fases anteriores. Ya han adelantado purgas en las fuerzas militares, ya han empezado a amedrentar a los medios de comunicación o a cooptar y a comprar los medios de comunicación o a tratar de intimidar a los dueños de los medios de comunicación.
Entonces, en la fase del caos, lo que no pueden lograr a través de las reformas, lo empiezan a lograr quitándole a los sectores participación y actividad por medidas tomadas a través de decretos. Asfixian a los privados que prestan los servicios de salud, asfixian a los privados que prestan servicios de fondos de administración de pensiones y así en distintas áreas de la economía. Para que a través de esa figura del caos venga el cuarto acto y quizás el más letal de todos, que es la ruptura institucional. Crean el caos, hacen la ruptura histórica, generan la rabia y quieren por la vía de la ruptura institucional perpetuarse en el poder, que lo hacen a través de distintos métodos o a través de asambleas constituyentes hechizas o a través de decretos de estado de excepción o lo que es aún más peligroso, creando también estructuras partidarias para hacer, como lo mencionaba el presidente Calderón, elecciones de estado e imponer sus candidatos a partir del uso indiscriminado de los recursos presupuestales. Esos son 4 actos. Si alguien tiene alguna discusión, le voy a decir dónde se han aplicado los 4 actos. Venezuela es uno de ellos, el Ecuador de Rafael Correa, la Bolivia de Evo Morales, la Nicaragua de Daniel Ortega y también, como lo hemos podido ver en la narración que hacía brillantemente Felipe, lo que ha venido empleándose también en México. Y Colombia no es la excepción. Han tratado de seguir esos actos. Primer acto se cumplió durante los primeros 10 meses de gobierno, discurso de convocatoria, de traer a otros sectores. Se rompe la coalición porque hay, por supuesto, personas en el gabinete que no están dispuestas a jugarle a ese tipo de iniciativas y se activa inmediatamente la radicalización ideológica, que es lo que ha pasado en el último año en Colombia, donde en el sector de la salud, por ejemplo, se propuso una reforma para acabar lo que durante 3 décadas se había generado en Colombia de participación mixta. Como el Congreso no cedió ante las pretensiones, entonces empezó la asfixia de los aseguradores privados y hemos visto que muchos están saliendo del sector y la prestación del servicio. No obstante, las instituciones se han mantenido fuertes en no alcahuetear esas irresponsabilidades. ¿Qué ha pasado? Se aprueba, sí, una reforma pensional, porque hay sectores de la actividad económica que cedieron a las presiones, que hicieron algún tipo de canjes en lo que tiene que ver con permitirles algunos beneficios más en sus comisiones, y se aprueba una reforma que a todas luces va a dejar incubada para las próximas generaciones una deuda que puede superar 2 o 3 veces el PIB de Colombia en menos de 3 décadas. Y que ahora pasará a la revisión de constitucionalidad, donde ante la grosería evidente y prácticamente pasmosa de haber violado los procedimientos, no permitiendo que deliberara una de las 2 cámaras, lo más seguro es que eso se vaya a caer en las Cortes, pero permitiéndole al discurso populista y de rabia enfilar sus baterías contra las Cortes, diciéndoles que son enemigas de la transformación. Ejemplo claro. Lo que no ha pasado en Colombia hasta ahora es que la teoría del caos esté funcionando por la corrupción, por la incompetencia y por supuesto por la evidencia que ha visto el país de un gobierno que quiere radicalizar todos los sectores. Pero, ya sé que me quedan 2 minuticos y medio, quiero decirles esto. El gobierno sí tiene una intención de hacer una ruptura institucional. El presidente ha hablado de convocar una Asamblea Nacional Constituyente sin cumplir los procedimientos de la Constitución. Pero no lo ha podido hacer y no lo podrá hacer mientras no tenga el control absoluto de la Corte Constitucional colombiana, y es lo que pretende hacer en el próximo año, cuando se van a ir 4 magistrados que los elige el Senado de la República, uno de ellos ternado por el presidente envía una terna y escogen de esa terna, lo cual le llevaría a tener 2, porque ya se eligió uno a través de ese procedimiento, 2 que deben ser ternados, o 2 ternas que deben ser enviadas por la Corte Suprema de Justicia y una por el Consejo de Estado. De allí el mensaje claro en Colombia. Si hemos evitado que ese libreto se cumpla por la solidez institucional, hay que evitar que se dé ese control absoluto de la Corte Constitucional, porque eso es lo que va a permitir evitar que el presidente busque un decreto por estado de emergencia en un año,
que le den validez constitucional y por esa vía active un procedimiento constituyente irregular para perpetuarse en el poder. Esa es una amenaza que está ahí. Pero como digo, afortunadamente no se han materializado aún las 4 etapas. ¿Cómo enfrentar esas 4 etapas? Y con eso quiero cerrar. Yo le he propuesto al pueblo colombiano que hagamos una gran alianza nacional republicana que tenga varias premisas. La primera, que los expresidentes no juguemos a ser cazatalentos de candidatos, que no estemos buscando ser los headhunters para satisfacer las pretensiones de poder de los expresidentes, y que tengamos una actitud altruista, patriótica, donde Colombia esté por encima de los partidos, donde todos aquellos que representan no una posición antipetro, porque esto no puede ser una alianza contra una persona, sino tiene que ser una alianza por la democracia, por la institucionalidad, puedan tener un mecanismo a través del cual se pueda hacer una gran convergencia que permita la restauración moral y la restauración plena de una Colombia que ha logrado arbitrar bien el tener una gerencia tecnocrática con una defensa irrestricta de los valores sociales de nuestra Constitución. Ese debe ser el sentido. Y que tenga como principios, entre otros, como lo dije, la patria por encima de los partidos, la seguridad como valor democrático, una agenda social basada en la sostenibilidad fiscal, un Estado austero, efectivo, y que tenga la posibilidad de ver al empresario no como un enemigo, sino como un factor decisivo para, con la inversión, generar crecimiento y con el crecimiento bienestar, algo que han querido negar desde esa perspectiva. Y cierro con una reflexión de este encuentro y de lo que hemos visto esta mañana. Erráticamente en muchos países se ha tratado de poner al liberalismo como antagónico al conservatismo. No, el antagonista del liberalismo clásico es el autoritarismo. Y por eso defender las ideas liberales es un deber de todos, porque es incontrovertible la superioridad moral en la gestión del Estado, de la defensa de las libertades versus quienes quieren oprimirlas y cercenarlas. Muchos de estos gobiernos se hacen denominar progresistas, de los que apelan a la égida del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla, pero en realidad son pobrecistas, porque empobrecen a los pueblos, porque generan altos niveles de inflación, porque espantan la inversión y sobre todo porque terminan afectando a los más vulnerables, porque son ellos quienes tienen que pagar las deudas costosas en el tiempo. Hoy más que nunca, y esa es la cruzada de la FIL, apreciado Álvaro, apreciado Gerardo, y honrando también el legado intelectual de Mario Vargas Llosa, este tiene que ser un encuentro no para que vengamos a compartir dolores, sino para que nos unifiquemos en la tarea, y es la tarea irrestricta de derrotar con la fuerza de la evidencia a esa égida del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla, que podamos mostrarle a la población los 4 actos y que podamos restablecer la democracia con claridad de que sin crecimiento económico y sin acceso a libertades individuales de los más vulnerables no se construye democracia. Muchísimas gracias. Gracias.